se va a saber, señor. Esto se tiene que saber. Hola amigos, para los que no saben qué es el Plan Andinia, es la posible construcción de una segunda Israel en la Patagonia chilena y Argentina, lo que explicaría por qué 8.000 soldados israelíes visitan el sur de Chile anualmente. Tengan presente durante toda la duración de este video que quienes manejan el mundo, o sea los accionistas controladores del Vaticano, juegan a dos bandos, financiando a ambas partes en conflictos que ellos mismos les crean. Se esconden tras fachadas de buena voluntad y tienen peones a que sacrificar. Bueno, para entender con claridad este tema debemos comenzar por el mismo principio del sionismo. En su libro La 13ª tribu de Israel, el destacado escritor Arthur Koestler reveló al gran público un hecho que pocos se atrevían a difundir, que es que existen dos tipos bien definidos de judíos, unos son semitas y otros no lo son. O sea, unos son verdaderos judíos del Medio Oriente y otros, que sorprendentemente son los que más influencia política y económica tienen y que crearon el sionismo, no lo son. Son judíos askenazi o házaros. Los házaros eran una tribu turco-mongola de mercenarios que peleaban guerras según les pagase un rey. Y en el ocaso de su organización se convirtieron al judaísmo por conveniencia, o sea, para sobrevivir como tribu. O sea, no son judíos legítimos, por decirlo de alguna manera. De este origen son judíos europeos, de los cuales conocemos nombres como Kissinger o Rothschild, que son baluartes del sionismo. Esto explica por qué hay judíos que son antisionismo. Como vemos en la imagen, estos son judíos ortodoxos, por ejemplo, que alegan que la Torá les mandata no tomar Israel por la fuerza. Los judíos de origen házaro hoy son pintados como amos del mundo, pero en realidad no lo son. Veamos otra parte de la historia. La orden de los jesuitas había amasado una inmensa fortuna proveniente del trabajo de los 300.000 indígenas esclavizados en sus reducciones durante más de un siglo. Los productos fabricados en las misiones eran exportados a Europa. Estos importantes recursos se sumaban a las donaciones recibidas por la obra. En el año 1767 los jesuitas fueron expulsados del Reino de España por esta apropiación indebida de bienes del rey, bajo la acusación de ser conspiradores. Dado que no podían operar con bancos católicos, porque sus dineros se incautarían al instante, volcaron su fortuna a la banca judía Rothschild. Este fue el despegue de los Rothschild, quienes eran unos banqueros como muchos otros en ese momento, y que simplemente siendo una familia de ricos no tenía capacidad de gobernar el mundo, como se les achaca. Solamente avalados por un gran poder pudieron alcanzar la notoriedad que hoy tienen. Los Rothschild son una familia, pero los jesuitas son un ejército y controlan los servicios de inteligencia de las mayores potencias mundiales. Entonces, la plata que maneja los Rothschild es en gran parte de los jesuitas, que utilizan a los Rothschild como testaferros, o sea, como fachada o como peones. Una vez que los jesuitas lograron dominar el Vaticano, mucho tiempo después de su expulsión, le habrían encargado a los Rothschild crear el sionismo, con el fin de que se eliminase mutuamente con el Islam y la religión católica prevaleciera al final. Siendo que los Rothschild son de origen házaro, poco les importaría que se destruyera el judaísmo, dado que ellos provienen de una raza de mercenarios. Esta reconstrucción del Imperio Romano que emergería de la eliminación de esas dos religiones es lo que modernamente conocemos como Nuevo Orden Mundial o Gobierno Mundial. Ahora, uno no instala un gobierno mundial de un día para otro, es un plan que toma generaciones. Dentro de este plan se enmarca el Plan Andinia, el Plan Kalergi, las cartas Mazzini-Pike, que realmente no las escribió Pike y que predicen 3 guerras mundiales, las 2 primeras con gran exactitud, y los protocolos de los sabios de Sion, que tampoco los escribieron judíos. De todo esto tendremos oportunidad de hablar en otros videos. Todos estos planes apuntan a la disolución de las naciones mediante divisiones territoriales, mezclas raciales, crisis de todo tipo y degradación de los valores patrios y de la calidad intelectual de las grandes masas. Si sumamos las cartas Mazzini-Pike que predicen las guerras mundiales al Plan Andinia, este último podría ser tentativamente un refugio ante la Tercera Guerra, que se libraría entre el sionismo y el islam y llevaría a una destrucción nunca antes vista y al agotamiento de las naciones. Vayamos ahora al origen del Plan Andinia. La base teórica de la construcción del Estado judío la puso Theodor Herzl en su libro Un Estado judío de 1882. Luego fue recogido por el Congreso Sionista Internacional de Basilea, Suiza, en 1897. En su obra, Herzl habla de la necesidad de que los judíos tengan su propia tierra e indica que los dos lugares más favorables serían Palestina y la Patagonia Argentina. Hay que hacer notar también que posteriormente, en 1938, un militar llamado Joseph Ottmar Hefter, en su libro llamado Un espacio para los judíos, menciona a Chile como una de las posibles alternativas. Como sea, este plan no fue nombrado como Plan Andinia hasta 1971 por Walter Beveraggi, un profesor de economía argentino. En el año 2002, un artículo publicado por el New York Times afirmaba que existían sectores en Argentina que sugerían la cancelación de la deuda externa a cambio de la Patagonia. Ante el escándalo que le siguió a su publicación, la nota fue corregida.
Al año, aproximadamente 8.000 soldados israelíes, luego de terminar su servicio militar, terminan sus tradicionales vacaciones por el mundo en la Patagonia chilena, mediante un convenio que no les exige pasaporte, y luego cruzan a pie a la Patagonia argentina. Estos soldados habrían sido en numerosas ocasiones sorprendidos realizando tareas de topografía y cartografía en territorio chileno, lo que obviamente ha llamado la atención de los lugareños y hasta de autoridades como el ex senador Eugenio Tuma. Chile no puede tener la ingenuidad de pensar que miles de conscriptos israelitas vengan a visitar una zona permanentemente y estén haciendo cartografía. Eso delata una ingenuidad de nuestra inteligencia como para pensar de que esto no tiene alguna coordinación desde el Estado de Israel para algún otro fin que no sea turístico. Y por esa razón es eso el contexto de mis declaraciones. Son campeones para victimizarse, son los campeones de la industria de la compasión, que han estado realizando eso durante muchos años, convenciendo al mundo de que ellos jamás han tenido la condición de victimarios, sino que han sido víctimas. En Argentina, el tema ha tenido mucha más difusión debido a la gran cantidad de personas de origen judío que habitan en ese país, y donde también se han comprado millones de hectáreas de tierra patagónica. De hecho, alrededor del año 2005, el general en jefe del Estado Mayor, Roberto Bentini, dio una conferencia privada en la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires, mencionando su preocupación por la presencia de soldados israelíes. Alguien filtró el contenido de la conferencia, el que llegó hasta la DAYA, brazo político de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, lo que le valió a Bentini su remoción del cargo. Eduardo Elstein, dirigente mundial sionista y cercano a Douglas Tompkins, posee 480.000 hectáreas de terreno pampeano. Y Luciano Benetton, el magnate de la moda, posee 900.000 hectáreas. La desaparición de Santiago Maldonado se produjo dentro de las tierras de Benetton y que los mapuche argentinos reclaman como suyas. A muchos argentinos le ha llamado la atención la emisión de un billete de 500 pesos que estaría insinuando el cumplimiento